Hola. La historia de hoy es sobre una mujer que durante 3 años le compró flores a una anciana que no existía. Cada viernes, ella compraba flores a una abuelita cerca del mercado, durante 3 años seguidos, sin faltar una sola vez. Incluso cuando estaba enferma, aún así iba, envuelta en una bufanda, con la nariz enrojecida y la voz ronca. Incluso cuando se peleaba con su esposo y tenía los ojos hinchados de tanto llorar, ella acudía. Se convirtió en un ritual, en algo más que la simple compra de un ramo. Daniela no podía explicar por qué precisamente esa anciana, por qué precisamente esas sencillas flores de jardín, no rosas de una florería cara, ni orquídeas exóticas, eran margaritas comunes en verano, ásteres en otoño, claveles en invierno. La abuelita siempre se sentaba en el mismo lugar, sobre un cajón de madera volteado y cubierto con una manta vieja. A su lado, 2 cubetas con flores y un bolso de tela a cuadros. Muy gastado. Hola, mija, decía ella cada vez. Y las arrugas alrededor de sus ojos se juntaban en una cálida telaraña de sonrisa. Sabía que vendrías. Ese día, hace 3 semanas, todo cambió. Daniela le extendió el dinero por un ramo de crisantemos blancos con el centro ligeramente amarillento. La abuelita tomó los billetes, pero no soltó su mano. Los dedos de la anciana eran sorprendentemente fuertes y cálidos, como si acabara de sostener una taza de café de olla bien caliente. Mija, dijo la abuelita, y su voz cambió, se volvió más profunda, más seria. Mañana no vueles a ningún lado, cancela los boletos. Daniela se quedó desconcertada. Se rió nerviosamente y retrocedió medio paso, pero la mano de la anciana la sujetaba con firmeza. ¿Cómo sabe usted lo de los boletos? No se lo había dicho a nadie, ni siquiera a su esposo, especialmente a su esposo. El boleto lo había comprado hacía 3 días en un arrebato de desesperación, cuando encontró una conversación en el teléfono de él. Mensajes cortos, emojis. Te extraño, te espero. Un número sin nombre. Había decidido volar a casa de su hermana, simplemente desaparecer por una semana para poner en orden sus pensamientos, su vida, y decidir qué hacer. La abuelita la miraba sin parpadear. Sus ojos eran de un color extraño, grises con motas doradas, demasiado brillantes para... Yo veo muchas cosas, respondió en voz baja. No vueles. Daniela quiso ignorarla, decir algo educado e irse, atribuyéndolo todo a las excentricidades de la vejez. Vaya uno a saber qué murmuran los ancianos. Quizás la estaba confundiendo con otra clienta, o simplemente había adivinado. Mucha gente viaja por trabajo, no era algo tan raro. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, mirando el techo, escuchando la respiración acompasada de su esposo a su lado. Andrés dormía como un niño, de costado, con la palma de la mano bajo la mejilla. Hacía 3 años se había enamorado de esa expresión infantil que ponía al dormir. Ahora lo miraba y pensaba, ¿quién eres? ¿Acaso te conozco de verdad? A las 4 de la mañana se levantó, encendió la laptop y canceló el boleto. El dinero, menos una comisión, regresó a su tarjeta en menos de 1 hora, pero eso no importaba. Algo dentro de ella se calmó, se liberó. El sábado por la mañana, fue al mercado. Quería agradecerle a la abuelita, aunque no sabía exactamente por qué, por la extraña advertencia, por la noche en vela, por tener ahora unos días más para reflexionar. El lugar donde siempre se sentaba la anciana estaba vacío. Daniela se acercó al puesto de al lado. Una mujer de mediana edad vendía encurtidos caseros. Disculpe, preguntó Daniela. ¿Y la abuelita que vende flores? ¿La que siempre se sienta aquí? La mujer enarcó las cejas. ¿Qué abuelita? Pues, una canosa, con un rebozo, y 2 cubetas con flores. Está aquí todos los días. La mujer negó con la cabeza. Mire, señorita, llevo 15 años vendiendo aquí. Nunca ha habido ninguna abuelita con flores en este lugar. Daniela se quedó de pie en medio del mercado, y el mundo a su alrededor se tambaleó. Recorrió todos los pasillos. Preguntó a una decena de vendedores. Nadie, absolutamente nadie, recordaba a la anciana de las flores. Esa misma tarde, llamó su madre. Daniela. La voz de Laura era extraña. Quebrada. Tienes que venir. Es urgente. ¿Qué pasó? ¿Papá está bien? Sí, tu papá está bien. Ven. Es importante. Daniela no preguntó más. Conocía ese tono en su madre. Un tono que aparecía una vez cada varios años y siempre presagiaba algo grave. Así fue cuando murió su abuela. La de verdad. La madre de su mamá.
Así fue cuando su hermana menor perdió a su bebé a los 6 meses de embarazo. El trayecto a la casa de sus padres era de 2 horas en camión. Daniela miraba por la ventana los pueblos, las casas de campo y los pequeños bosques que pasaban a toda velocidad. Pensaba en la abuelita de las flores. En si era posible perder la razón a los 32 años. En que durante 3 años, cada viernes, había hablado con una mujer que no existía. Sus padres vivían en una casa antigua a las afueras de un pequeño pueblo. La casa la habían heredado de sus abuelos maternos. Era grande, de adobe, con protectores de herrería en las ventanas y un porche de madera que crujía al pisar. Daniela había crecido allí. Conocía cada tabla del piso, cada rincón, cada grieta en el techo. Su madre le esperaba en el porche. Estaba más delgada, demacrada, con ojeras oscuras bajo los ojos. No abrazó a su hija, simplemente asintió con la cabeza y se hizo a un lado. Pasa, tu padre está en la sala. Nicolás estaba sentado en su sillón favorito, pero no tenía el periódico habitual en las manos. Miraba un punto fijo en la pared, donde colgaba una vieja fotografía de 2 niñas de unos 5 o 6 años, Daniela y su hermana menor, Sofía. Papá. Él levantó la vista. En sus ojos había algo que Daniela nunca antes había visto. Miedo, culpa, un cansancio profundo. Siéntate, hija. Su madre se sentó enfrente, en el borde del sofá, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Tenemos que contarte algo, comenzó ella. Deberíamos habértelo dicho hace mucho tiempo, pero pensamos que nunca sería necesario. Pensamos que podíamos seguir viviendo así, que el pasado podía quedarse en el pasado. Daniela sintió que se le helaban las manos. ¿De qué hablan? Su padre tosió y se frotó la frente. Hace 32 años, dijo. En el hospital. Hubo un error. El mundo se detuvo. El reloj de la pared seguía haciendo tic-tac. Afuera. El perro del vecino ladraba. En algún lugar. Pasó un coche. Pero todo parecía estar detrás de un grueso cristal. Lejano. Irreal. ¿Qué error? Su madre se cubrió el rostro con las manos. Te intercambiaron, susurró. Se la entregaron a los padres equivocados. Y a nosotros nos dieron otra niña. Daniela se echó a reír. Una risa nerviosa, cortante, casi histérica. ¿Están bromeando? ¿Es alguna clase de broma? Nos enteramos cuando tenías 3 años, continuó su padre, ignorando su risa. Nos llamó una mujer, la que te crió durante tus primeros 3 años de vida. Se estaba muriendo de cáncer y quería ver a su verdadera hija antes de morir. Esperen. Daniela levantó una mano. Esperen. ¿Quieren decir que no soy su hija? ¿Que en algún lugar existe su verdadera hija, a la que no criaron? El silencio fue la respuesta. ¿Y Sofía? La voz de Daniela se quebró. ¿Sofía qué? ¿Tampoco es su hija? Sofía es nuestra, dijo su madre rápidamente. Nació 4 años después. Después de todo esto. Después de que supimos la verdad. Sí. Daniela se puso de pie. Las piernas no la sostenían. Tuvo que apoyarse en el respaldo de una silla. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me lo dicen ahora? ¿Después de 32 años? Sus padres intercambiaron una mirada. En esa mirada había tanto miedo, dolor, y algo más para lo que Daniela no encontraba nombre. Porque apareció, dijo su madre. La nuestra verdadera hija. Nos encontró y quiere reunirse con nosotros. Daniela volvió a dejarse caer en la silla. En su cabeza, todo se mezclaba, las palabras de sus padres, el rostro de la abuelita del mercado, el olor de los crisantemos que nunca llegó a llevar a casa ese día. Esperen, levantó la mano. No entiendo. Dijeron que la mujer que les llamó, que ella me crió durante 3 años. Pero, ¿cómo? Si el intercambio fue en el hospital. Ustedes me llevaron de allí justo después de nacer. Ustedes me criaron. Toda mi vida. Su madre y su padre volvieron a mirarse. Laura apretó los labios. Me equivoqué, dijo su padre lentamente. Perdona. Ella no te crió a ti. Crió a nuestra verdadera hija durante 3 años. Y luego descubrió la verdad y nos llamó. ¿Cómo lo descubrió? El tipo de sangre, dijo su madre en voz baja. Casi en un susurro. La niña tenía un tipo de sangre raro. Cuando cumplió 3 años. Se enfermó y necesitaba una transfusión. Y entonces se descubrió que no podía ser hija ni de su madre, ni de su padre. Biológicamente. Era imposible. Daniela escuchaba. Y cada palabra caía como una piedra en el agua, creando ondas. Esa mujer, continuó su madre, se llamaba Tamara. Revisó todos los documentos,
encontró los registros del hospital, y descubrió que esa noche solo habían nacido 2 niñas. Yo y ella estábamos en cuartos contiguos, y alguien, su voz tembló, alguien confundió las pulseras de identificación o las cambió a propósito. Nunca supimos la verdad. ¿A propósito? Daniela frunció el ceño. ¿Por qué? Silencio. No lo sabemos. Su padre negó con la cabeza. Quizás una enfermera se equivocó. Quizás hubo otras razones. Tamara intentó encontrar a los culpables, pero para entonces el hospital ya había cerrado. El personal se había dispersado. No quedó rastro. Daniela se levantó y se acercó a la ventana. Afuera oscurecía, los atardeceres de otoño, cortos e implacables. La luz del farol junto a la reja se balanceaba con el viento, proyectando sombras temblorosas. Esa mujer, Tamara, dijo sin volverse. Ella es mi madre biológica. Sí. Y murió. Sí. Hace 29 años. ¿Y mi padre biológico? La pausa fue larga. Pesada. Perdimos el contacto con él hace muchos años, respondió finalmente Nicolás. No sé si sigue vivo. Daniela se giró bruscamente. ¿Hablaron con él todos estos años? No. Después de la muerte de Tamara. Él desapareció. Se mudó a algún lugar. Cambió de trabajo. Intentamos contactarlo un par de veces, pero no quería saber nada. Dijo que para él éramos extraños y que no necesitaba una hija ajena. Las palabras dolieron más de lo que Daniela esperaba. Una hija ajena. Había vivido 32 años pensando que sabía quién era. La hija de Laura y Nicolás. La hermana mayor de Sofía. La esposa de Andrés y ahora. Una hija ajena para un hombre desconocido que no quería saber de ella. ¿Y la otra niña? Preguntó. ¿Su verdadera hija? ¿Qué fue de ella después de la muerte de Tamara? Su madre se levantó. Se acercó a una vieja cómoda. Abrió el cajón superior y sacó una fotografía amarillenta. Aquí está. Tenía 3 años. Daniela tomó la foto con manos temblorosas. Desde la imagen, la miraba una niña de cara redonda, con rizos oscuros y ojos serios. Algo en esos ojos le resultaba familiar. Dolorosamente familiar. Se llama Regina, dijo su madre. Después de la muerte de Tamara. Su padre biológico. Mi esposo, su madre asintió hacia Nicolás, quiso recuperarla, pero el padre de Tamara, el abuelo de la niña, no la entregó. Él nos culpaba de la muerte de su hija. ¿Culpaba? ¿Cómo? Tamara no soportó la verdad. Su padre hablaba con voz apagada, con la cabeza gacha. Saber que durante 3 años había criado a una niña ajena, que su verdadera hija estaba en otra familia, eso la destrozó. Ya estaba enferma. Pero después de eso, se consumió en pocos meses. Daniela miraba la fotografía. La niña en la imagen sonreía tímidamente, solo con las comisuras de los labios. Su abuelo se la llevó y desapareció, continuó su madre. Se negó a darnos su dirección, su teléfono, cualquier cosa. Dijo que habíamos destruido a su familia, que por nuestra culpa había muerto su hija, y que no permitiría que también le arruináramos la vida a su nieta. Pero ella no era suya, la voz de Daniela no parecía la suya. Ella es de ustedes. Su hija de sangre. Lo intentamos. Su madre apretó las manos con tanta fuerza que los nudillos le crujieron. Intentamos ir a juicio, intentamos encontrarlos, pero en aquellos años todo era diferente. Los documentos, los contactos, las posibilidades, nosotros no teníamos nada, y él tenía dinero. Abogados. Nos dijeron que si no nos rendíamos, se iría del país y nunca más veríamos a la niña. Y se rindieron. No era una pregunta, era una afirmación. Sí. Su padre levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Nos rendimos. Pensamos que cuando creciera, ella misma nos encontraría. Le dejamos una carta con un notario para que se la entregaran al cumplir los 18. Pero no hubo respuesta. Ni al año siguiente, ni a los 5, ni a los 10. Daniela se sentó en el suelo, justo donde estaba. Las piernas se negaron a sostenerla. Miraba la fotografía de la niña. Su hermana genéticamente ajena. La hija de sus padres. Que había crecido en algún lugar lejano. Sin conocer a Laura. Ni a Nicolás. Ni a ella. ¿Por qué no me lo contaron antes? Susurró. Teníamos miedo. Su madre se arrodilló a su lado. Miedo de que te fueras. De que nos odiaras. De que buscaras a tu verdadero padre. Y él te rechazaría. Como nos rechazó entonces. Queríamos protegerte. ¿Protegerme? Daniela sonrió con amargura. Me mintieron durante 32 años y a eso le llaman protección. Te amamos, dijo su padre en voz baja pero firme.
Eres nuestra hija. Quizás no de sangre, pero en todo lo demás sí. En las noches en vela cuando estabas enferma. En el primer día de clases cuando te llevamos a la escuela. En las lágrimas cuando te fuiste a la universidad. Eres nuestra. Daniela guardó silencio. Sentía un vacío en el pecho. Un frío como el de una casa abandonada. ¿Y ahora? Preguntó finalmente. Dijeron que apareció. Regina. Hace 3 días, asintió su madre. Llamó. Dijo que su abuelo murió hace un año y que encontró nuestra carta entre sus cosas. Dijo que quiere reunirse con nosotros y contigo. ¿Conmigo? Sabe de ti. Conoce toda la historia. Y quiere conocer a su madre titubeó. A su hermana postiza. Daniela levantó la vista. ¿Cuándo? Mañana. Llega mañana. En ese momento, la puerta de la sala rechinó. En el umbral estaba Sofía, la hermana menor de Daniela, la que había conocido toda su vida, la única que había sido su hermana de verdad. Y ahora incluso eso resultaba ser una mentira. Lo oí todo, dijo Sofía. Su rostro estaba pálido. Sus labios temblaban. Estaba detrás de la puerta y lo oí todo. Se acercó a Daniela. Se arrodilló a su lado en el suelo y le tomó la mano. No me importa, susurró. Eres mi hermana. Lo has sido y siempre lo serás. ¿Qué importa lo que diga la sangre? Daniela la abrazó. La apretó contra sí con tanta fuerza como si temiera que ella también desapareciera. Como la abuelita de las flores. Como toda su vida anterior. Y en ese instante, sonó su teléfono. El número era desconocido. Daniela. La voz en la línea era femenina. Grave. Con una ligera ronquera. Soy Regina. Necesito verte hoy. No mañana. Hoy. Hay cosas que debes saber antes que tus padres. Daniela salió de la casa de sus padres sin escuchar las súplicas de su madre para que se quedara. Sofía la miraba desde la ventana, una pequeña figura en el rectángulo iluminado, parecida al personaje de un cuadro antiguo. Regina le había dado la dirección de un café en el centro del pueblo. Daniela conocía el lugar. Servían un café malo y pan dulce un poco duro, pero por las noches era tranquilo y estaba vacío. El lugar perfecto para una conversación que no debería ocurrir. Caminaba por las calles oscuras. Y en su cabeza daban vueltas las preguntas. ¿Qué quiere contarme Regina? ¿Por qué a mí y no a los padres? ¿Por qué hoy? Con tanta urgencia. Como si algo se estuviera quemando. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Andrés. ¿Dónde estás? Estoy preocupado. Daniela miró la pantalla un largo rato. Hacía 3 días había encontrado aquella conversación en su teléfono. Hacía 3 días su mundo había empezado a derrumbarse. Y aún no sabía que eso era solo el principio. Con mis padres. Regreso mañana. Escribió. Y apagó el teléfono. El café estaba casi vacío. Detrás de la barra, un joven barista se aburría. En un rincón, una pareja de ancianos estaba sentada frente a unas tazas de té, y junto a la ventana, una mujer. Daniela la reconoció de inmediato, aunque nunca la había visto antes. Era como mirarse en un espejo deformado, los mismos pómulos, el mismo corte de ojos, la misma expresión obstinada en los labios. Pero el cabello de Regina era oscuro, casi negro, y sus ojos eran claros, grises, con motas doradas. El corazón de Daniela dio un vuelco. Esos ojos. Los había visto antes. En la abuelita de las flores. Siéntate. Regina señaló la silla de enfrente. Su voz era la misma que por teléfono, grave. Un poco ronca. ¿Quieres un café? No. Daniela se sentó. Las manos le temblaban, las escondió bajo la mesa. ¿Te pareces a mamá?, dijo Regina, observándola. A Tamara. He visto fotos. ¿Y tú te pareces a mi mamá? A Laura. Regina sonrió con ironía. Curioso, ¿verdad? Crecimos con rostros ajenos en familias ajenas. Y ahora estamos sentadas una frente a la otra, tratando de entender quiénes somos. ¿Para qué me llamaste? Daniela no quería charlas triviales. ¿Qué querías contarme? Regina guardó silencio un momento, jugueteando con una taza de café ya frío. El intercambio no fue accidental, dijo finalmente. Daniela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué? El abuelo. Regina hizo una mueca. El hombre que toda mi vida creí que era mi abuelo. El padre de Tamara. Me lo contó todo antes de morir. Él sabía la verdad. Siempre la supo. Espera. ¿Sabía que no era su nieta? No desde el principio. Se enteró después. Como todos los demás. Pero él descubrió algo más. Algo que ni Tamara, ni los tuyos ni Laura y Nicolás sabían.
Regina sacó de su bolso un viejo cuaderno con una cubierta de piel gastada. Es el diario de mi madre, Tamara. Lo encontré entre las cosas del abuelo después de su muerte, junto con la carta de tus padres. Puso el cuaderno sobre la mesa, entre las dos. Tamara lo escribió en sus últimos meses de vida, cuando ya sabía que se estaba muriendo. Escribió todo lo que recordaba, todo lo que averiguó, y encontró a la enfermera. ¿Qué enfermera? La que trabajaba en el hospital la noche que nacimos. La que cambió las pulseras de identificación. Daniela miraba el cuaderno, sin atreverse a tocarlo. La enfermera se llamaba Zoe, continuó Regina. Tamara la encontró 2 meses antes de morir. Zoe ya era una anciana. Estaba enferma, casi ciega, pero recordaba esa noche. La recordaba porque le pagaron. ¿Le pagaron? Daniela no reconoció su propia voz. ¿Por qué? Para que intercambiara a las bebés. Específicamente a esas 2 bebés, a ti y a mí. El mundo se tambaleó. Daniela se aferró al borde de la mesa. ¿Quién? ¿Quién pagó? Regina la miró fijamente, durante un largo rato. Tu padre biológico. El esposo de Tamara. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría algo así? Porque tú no eres su hija. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Daniela abrió la boca, pero no pudo decir nada. Tamara le fue infiel a su esposo. Regina hablaba de manera monótona, sin emoción, como si leyera un informe de noticias. Una vez, unos meses antes de que nacieras, su esposo se enteró. Era un hombre cruel. Daniela, muy cruel. No la perdonó, pero tampoco la dejó. En lugar de eso, ideó un castigo. ¿Un castigo? Decidió quitarle a su hija. No matarla. Era demasiado listo para eso, sino hacer que nunca viera a su verdadera hija. Que criara a una niña ajena sin saber la verdad. Daniela cerró los ojos. Todo se arremolinaba en su cabeza. Pero entonces él también crió a una niña ajena. ¿A mí? No. Él se fue de la casa 6 meses después de que nacieras. Dejó a Tamara sola con una bebé que ella creía que era suya. Dijo que no podía soportar verla después de la traición. Pero en realidad, no quería verte a ti, porque le recordabas la infidelidad de ella. Pero yo, Daniela titubeó. Yo no soy su hija. Soy hija del hombre con quien Tamara. Sí. ¿Y quién es él? Regina guardó silencio, girando la taza entre sus manos. Regina, ¿quién es mi verdadero padre? El abuelo no me lo dijo, respondió finalmente. En el diario de Tamara solo están las iniciales. N. P. No escribió el nombre completo. Temía que su esposo encontrara el diario. N. P. Las iniciales daban vueltas en la cabeza de Daniela hasta que formaron un nombre que la hizo sentir un frío glacial. ¿Nicolás? No, susurró. No. Es imposible. Regina la miraba con una expresión indescifrable. ¿Ya lo entendiste? Sí. Ese es mi padre. El que me crió. Nicolás. Tu padre. También de sangre. Regina asintió. Tamara y Nicolás fueron amantes. Una vez. Quizás 2. Fue suficiente. Laura no sabía nada. El esposo de Tamara se enteró por casualidad. Escuchó una conversación y decidió vengarse de todos a la vez, de Tamara, de Nicolás y de su esposa. Daniela se aferró al borde de la mesa. La cabeza le daba vueltas. Entonces Nicolás es el padre de las 2. Mío y tuyo. Sí, tú eres su hija con Tamara. Yo soy su hija con Laura. Somos hermanas de padre. Y Sofía también es su hija. Somos las 3 hermanas. De verdad. Daniela miraba a la mujer que tenía enfrente, a sus ojos grises con motas doradas, a su cabello oscuro, a sus rasgos familiares. Una hermana de sangre de la que no había sabido nada en 32 años. ¿Él lo sabe? Preguntó. ¿Nicolás sabe que soy su hija? Regina negó con la cabeza. No lo creo. Tamara no alcanzó a decírselo. Murió antes. Y el esposo de Tamara se llevó ese secreto con él. Murió en un accidente hace 8 años. Lo investigué. Entonces, ¿cómo lo sabes tú? El diario. Y algo más. Regina sacó una hoja de papel doblada de su bolso. Los resultados de una prueba de ADN. El abuelo la hizo hace 20 años. En secreto. Tomó muestras de mi cabello y del cabello de Nicolás cuando él fue al funeral de un conocido en común. Daniela desdobló el papel. Cifras. Gráficos. Términos médicos y una línea al final. Probabilidad de paternidad, 99.97%. Él lo sabía, susurró ella. El abuelo sabía toda la verdad y guardó silencio durante 20 años.
Quería protegerme. La voz de Regina tembló por primera vez en toda la conversación. A su manera. Torcida. Cruel. Pero quería protegerme. Creía que la verdad me mataría. Como mató a Tamara. Daniela miró los ojos grises de su hermana y de repente comprendió por qué le parecían tan familiares. La abuelita, dijo. La anciana de las flores en el mercado. Tenía los mismos ojos. Regina se quedó inmóvil, con la taza a medio camino de sus labios. ¿Qué abuelita? ¿Qué flores? Daniela le contó todo sobre la abuelita de las flores. Sobre los 3 años de visitas cada viernes. Sobre la extraña advertencia y la desaparición. Regina escuchaba en silencio, sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando. Y cuando les pregunté a los vendedores del mercado, concluyó Daniela. Nadie la recordaba. Como si nunca hubiera existido. Regina guardó silencio un largo rato. Luego sacó su teléfono. Buscó entre las fotos y giró la pantalla hacia Daniela. Es Tamara, tu madre biológica. La foto es de unos meses antes de su muerte. Desde la pantalla la miraba una mujer de unos 30 años. Consumida por la enfermedad. Con las mejillas hundidas y ojeras oscuras. Pero sus ojos estaban vivos. Brillantes, grises. Con motas doradas. Daniela sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Es ella, susurró. Envejecida 30 años. Pero es ella. Los mismos ojos. La misma mirada. No puede ser. Regina negó con la cabeza. Pero su voz tembló. Tamara murió hace 29 años. Vi el certificado de defunción. Vi la tumba. Yo sé lo que vi. Durante 3 años. Cada viernes. Sabía mi nombre. Aunque nunca se lo dije. Sabía lo de los boletos que no le había mostrado a nadie. Regina recogió el teléfono, mirando la fotografía durante un buen rato. En el diario, dijo lentamente, Tamara escribió cosas extrañas. En las últimas páginas. No se parecen al resto. Incoherentes, confusas. El abuelo pensaba que eran delirios de una moribunda, pero había algo sobre su hija, sobre que estaría a su lado incluso después de irse, que encontraría una forma de protegerla. Daniela recordó las palabras de la abuelita, mija. Mañana no vueles a ningún lado. Cancela los boletos. Ella me protegió, dijo Daniela. Si hubiera tomado ese vuelo. ¿Qué pasó con el vuelo? No lo sé. Ni siquiera lo revisé. Simplemente cancelé los boletos y, se interrumpió. Espera. Sacó su teléfono. Lo encendió y buscó las noticias del sábado pasado. Navegó y navegó. Hasta que se detuvo. Aterrizaje de emergencia del vuelo 714. Falla de motor sobre el mar. Pasajeros evacuados. Sin heridos. Vuelo 714, leyó en voz alta. Mi vuelo. Regina le quitó el teléfono y leyó el artículo. Sin heridos, repitió. Todos sobrevivieron. Pero si yo hubiera estado a bordo, habría vivido ese terror. Horas sobre el mar, sin saber si nos estrellaríamos o no, y después, Daniela guardó silencio, ordenando sus pensamientos. Estaba al límite. Volaba a casa de mi hermana para huir de mi esposo. Si hubiera pasado por algo así, nunca habría vuelto con él. ¿Y ahora? ¿Y ahora todavía no lo has decidido? Terminó Regina por ella. Daniela asintió. ¿Cómo sabes lo de mi esposo? He averiguado mucho sobre ti en el último año. Regina desvió la mirada. Después de la muerte del abuelo, empecé a buscar información sobre ti, sobre Laura y Nicolás, sobre toda esta historia. Redes sociales, conocidos en común. Sé que llevas 3 años casada, que no tienes hijos, que trabajas como contadora en una constructora. Daniela debería haberse enojado por la invasión a su privacidad, por el espionaje, pero no sentía enojo, solo cansancio. ¿Por qué llegaste antes? Preguntó. ¿Por qué no esperaste a mañana? ¿A la reunión con los padres? Regina guardó silencio, bebiéndose el café frío. Porque mañana te iban a mentir. ¿Mentir sobre qué? Nicolás lo sabe. Regina la miró directamente a los ojos. Él sabe que eres su hija con Tamara. Daniela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Pero tú dijiste. Dije que no creía que lo supiera. En ese momento así lo pensaba. Pero después encontré algo más entre las cosas del abuelo. Regina sacó un sobre de su bolso. Era viejo, amarillento, con un borde rasgado. Una carta de Nicolás al abuelo, fechada hace 20 años. El mismo año en que el abuelo hizo la prueba de ADN. Daniela tomó el sobre. Le temblaban tanto las manos que apenas pudo sacar la hoja de papel doblada. La letra era pequeña, apresurada. Reconoció la caligrafía de su padre. Sé lo que ha hecho.
La prueba. Conozco los resultados. Le ruego que no le diga a nadie, ni a Daniela, ni a Laura, ni a Regina. Esta verdad nos destruiría a todos. Deme tiempo. Deme la oportunidad de decidir yo mismo cuándo y cómo contarlo. Se lo suplico. Por el bien de las niñas. De las tres. La firma, N. P. Él lo sabía, susurró Daniela. Durante 20 años supo que yo era su hija, y guardó silencio. Le pidió al abuelo que callara. Y el abuelo calló. Ni siquiera a mí me lo dijo antes de morir. Daniela se levantó. Las piernas no la sostenían, pero se obligó a dar un paso. Y luego otro. Se acercó a la ventana y apoyó la frente en el cristal frío. Entonces, cuando lloraba hoy, cuando decía que me amaba como a una hija, él lo sabía. Todo este tiempo lo supo. Quería que lo escucharas de mí. Regina se acercó y se paró a su lado. No de él. Para que pudieras decidir por ti misma cómo lidiar con esto. Y mamá Laura. ¿Ella también lo sabe? No estoy segura. En la carta pide que no se lo diga. Quizás todavía no se lo ha dicho. Daniela se volvió hacia su hermana. ¿Su hermana de sangre? Ahora lo sabía con certeza. ¿Por qué haces todo esto? ¿Por qué viniste? ¿Por qué escarbas en el pasado? ¿A ti qué te importa? Regina retrocedió un paso. Su rostro cambió, la dureza desapareció. Afloró el dolor. Porque quiero una familia, dijo en voz baja. Una familia de verdad. El abuelo me quería, pero siempre fue un hombre reservado, frío. Crecí en una casa grande donde no había nadie que me abrazara cuando tenía pesadillas. Nadie que se alegrara por mis dieces en la escuela o me consolara después de mi primer desamor. Hizo una pausa, tragando saliva. Leí el diario de Tamara y lloré. No porque ella sufriera, aunque también por eso, sino porque escribía sobre ti con tanto amor, Daniela. Sobre la niña que creía que era suya. Describía cómo sonreías, cómo dabas tus primeros pasos, cómo decías tus primeras palabras. Y yo entendía, esa debía haber sido yo. Ese amor estaba destinado a mí. Daniela guardó silencio. No había palabras, solo un vacío enorme y pesado en su pecho. Y luego me enteré de Laura y Nicolás, continuó Regina, de cómo me buscaron, de la carta que enviaron a través del notario, de los juicios que perdieron. Entendí que pude haber tenido otra vida, con padres que me querían, que lucharon por mí. Entonces, ¿por qué no respondiste a su carta? La recibiste a los 18. Hace 14 años. ¿Por qué guardaste silencio? Regina se dio la vuelta. Porque el abuelo me dijo que ellos eran los culpables de la muerte de Tamara, que habían destruido nuestra familia. Y yo le creí. Tantos años le creí. Y ahora sé la verdad. No toda, pero suficiente. Y quiero empezar de nuevo, desde cero. Pero para eso, es necesario que todos sepan la verdad. Toda la verdad sobre la mesa, sin secretos. El teléfono de Daniela sonó. Miró la pantalla. Mamá. Sí, Danielita, la voz de Laura temblaba. ¿Dónde estás? Estamos preocupados. Ya es tarde. Daniela miró a Regina. Estoy en el café con Regina. Llegó antes. El silencio en la línea fue largo. Pesado. Vengan las dos, dijo finalmente su madre. Tenemos que hablar. Todos juntos. Caminaron hacia la casa de sus padres en silencio. Las calles estaban desiertas. Los faroles proyectaban círculos de luz amarilla sobre el asfalto mojado. Había llovido mientras estaban en el café, y ahora el aire olía a otoño, a hojas húmedas y a un aroma amargo del humo de las chimeneas. Daniela miraba de reojo a Regina. Ahora que el primer shock había pasado, notaba los detalles, la forma en que mantenía la cabeza, con la barbilla ligeramente levantada, la costumbre de acomodarse un mechón de cabello detrás de la oreja, una leve cojera en la pierna izquierda. Una vieja lesión, dijo Regina, captando su mirada. Me caí de un caballo a los 12 años. El abuelo me mandó a clases de equitación. Creía que forjaba el carácter. Les tengo miedo a los caballos, confesó Daniela. Siempre les he tenido miedo. Regina sonrió con ironía. Y yo al agua. No sé nadar. Me da pánico hasta en una alberca. Yo tampoco. Mamá Laura decía que era por mi padre, que de niño casi se ahoga. Se miraron y ambas comprendieron lo mismo. Miedos compartidos. Heredados de un padre en común. Una prueba más de un vínculo que ni los años ni la distancia habían roto. Tus ojos, dijo Daniela, son como los de Tamara. Pero tú no eres su pariente de sangre. Regina asintió. Lo sé. El abuelo decía que su difunta esposa, Elisabetta, tenía exactamente los mismos ojos, grises con oro.
Tamara los heredó de ella. De donde los saqué yo, él no lo entendía. Lo consideraba una señal del destino, que yo hubiera llegado precisamente a su familia. Ahora sé que es simplemente porque Laura, en su juventud, los tenía iguales. Una extraña coincidencia. Entonces, tu abuela, por parte de tu abuelo, ¿era la madre de Tamara? Sí, Elisabetta. Murió cuando Tamara tenía 15 años. El abuelo nunca se volvió a casar. Daniela se detuvo. Espera. Eso significa que la abuelita que vi en el mercado se parecía no solo a Tamara, sino también a Elisabetta. Es posible. He visto fotos antiguas de Elisabetta. El parecido es asombroso. Tamara era su copia. Llegaron a la casa. Las luces estaban encendidas en todas las ventanas. Y las siluetas se movían detrás de las cortinas. Su madre, su padre, Sofía, la familia que las esperaba. La familia que durante 20 años había vivido con un secreto. En el porche, Regina se detuvo. Espera. Sacó su teléfono. Antes de entrar. Tienes que ver esto. ¿Qué más? Una fotografía. La encontré en el archivo del abuelo. Una foto del hospital, las enfermeras con los recién nacidos. Le mostró la pantalla. Una vieja fotografía en blanco y negro, digitalizada de un negativo. 3 mujeres con batas blancas, sosteniendo bultos con bebés. Daniela se fijó en los rostros. Esta, Regina señaló a la mujer de la derecha, es Zoe, a la que le pagaron por el intercambio. El rostro era común, nada memorable, redondo, con rasgos pequeños y ojos cansados. Pero algo en él le pareció familiar a Daniela. Se parece a... Daniela no pudo terminar. A la vendedora de encurtidos del mercado, asintió Regina, la que te dijo que nunca había existido ninguna abuelita con flores. Daniela sintió que se le erizaba la piel. ¿Cómo sabes lo de la vendedora? Estuve allí esta mañana. Quería ver el lugar donde viste a la abuelita. Y vi a esa mujer. Pero ella debería tener, Daniela calculó mentalmente, 70, 80 años. Zoe murió hace 16 años. Cáncer. Como Tamara. Como muchas de las mujeres que trabajaron en ese hospital. Hubo una especie de fuga química en la fábrica de al lado un año antes de que naciéramos. Entonces, ¿quién es esa mujer en el mercado? Regina guardó el teléfono. Quizás su hija o su nieta. O simplemente un parecido casual. Pero me parece, hizo una pausa, buscando las palabras. Me parece que en esta historia hay demasiadas mujeres muertas que no quieren irse. La puerta de la casa se abrió. En el umbral estaba Nicolás. Pálido. Envejecido en cuestión de horas. Entren, dijo. Laura preparó té. Nos espera una larga conversación. La sala estaba inundada de una luz cálida. Laura estaba sentada en el sofá, con Sofía a su lado, sosteniendo la mano de su madre. Al ver a Regina, Laura se levantó, dio un paso adelante y se detuvo, sin saber qué hacer. Hola, dijo con voz temblorosa. Has crecido tanto. ¿Usted me recuerda? Regina se quedó en el umbral, sin atreverse a entrar. Te vi una vez. Tenías 3 años. Tamara te trajo con nosotros antes de contarnos la verdad. Laura se acercó más. Extendió la mano y se detuvo, sin llegar a tocarla. Tienes mis manos, susurró. Los mismos dedos largos. La misma forma de las uñas. Lo noté entonces. Hace 30 años. Y he pensado en ello todos los días desde entonces. Regina se miró las manos, como si las viera por primera vez. Nicolás tosió. Siéntense las dos. Tenemos que hablar. Y quiero que sea de una sola vez. Sin medias verdades. Sin secretos. Todos se sentaron. Daniela quedó frente a su padre. El hombre que la había criado. Al que había amado toda su vida. El hombre que durante 20 años había ocultado la verdad. Sé que encontraste la carta, dijo Nicolás, mirando a Regina. La carta que le escribí a tu abuelo. Regina asintió. Entonces sabes que estoy al tanto. Que desde hace 20 años sé que Daniela es mi hija de sangre. Nico, Laura palideció. ¿Qué? No te lo conté. Todos estos años guardé silencio porque tenía miedo. Miedo de perderte. De perder a las niñas. De perder todo lo que habíamos construido. Laura se giró lentamente hacia su esposo. ¿Sabías que Daniela era tu hija biológica de otra mujer? Durante 20 años. Y callaste. No era una pregunta. Era una afirmación. Pesada como una roca. Me engañaste con Tamara. El silencio fue la respuesta. Laura se levantó. Caminó hacia la ventana y se dio la vuelta. De espaldas a todos. Yo lo sabía,
dijo en voz baja. No lo de Daniela, pero sí lo de la infidelidad. Lo sabía, o lo intuía. Hace 33 años, cuando estaba embarazada de Regina. Cambiaste, te volviste distante, frío. Llegabas tarde, olías a un perfume que no era el mío. Me convencí a mí misma de que eran ideas mías, que eran las hormonas, los miedos de una mujer embarazada. Tenía tantas ganas de salvar a mi familia que me obligué a no ver lo evidente. Se giró. Sus ojos estaban secos, pero su rostro era gris, envejecido. Dime una cosa, solo una. ¿La amabas a ella, a Tamara? Nicolás bajó la cabeza. No, fue una locura. Un error. Solo te amé a ti. Siempre te he amado solo a ti. Pero tienes una hija de ella. Una hija que criaste como tuya. Daniela es nuestra hija. Tuya y mía. La criamos juntos. Aunque no la concebimos juntos. En ese momento, el teléfono de Daniela sonó de nuevo. Miró la pantalla. Andrés. Tengo que contestar, dijo, levantándose. Disculpen. Salió al pasillo y cerró la puerta tras de sí. Sí, Daniela. La voz de su esposo era extraña. Tensa. Tenemos que hablar. Es urgente. Ahora no puedo. Estoy en medio de un asunto familiar. Daniela. Sé que viste la conversación. Hace 3 días. Vi el historial en el teléfono. Abriste los mensajes. Ella guardó silencio, apoyándose en la pared. No es lo que piensas, continuó Andrés. Tengo que explicártelo en persona. Cuando vuelvas, explicarte quién es ella. Hubo una pausa. No es una mujer. Daniela. Esa es tu hermana. El mundo se detuvo. ¿Qué? Regina. Me he estado escribiendo con Regina. Ella me contactó hace 6 meses. Quería saber de ti, de tu vida. Me pidió que no te contara nada hasta que estuviera lista. Daniela se deslizó lentamente por la pared hasta sentarse en el suelo. Te usó, susurró, para espiarme. No, no es así. Escúchame. Te lo contaré todo cuando nos veamos. Pero tienes que saber que ella no es tu enemiga. Quiere ayudar. Ella está aquí ahora, interrumpió Daniela. En la sala con mis padres. Y no me dijo nada. Colgó el teléfono. Se levantó con piernas temblorosas y abrió la puerta de la sala. Regina estaba sentada en el mismo lugar, y en su rostro había la expresión de alguien que espera una sentencia. Conocías a mi esposo, dijo Daniela, desde hace 6 meses. Y no dijiste nada. Todos en la habitación se giraron hacia ella. ¿Puedo explicarlo?, comenzó Regina. No, basta de explicaciones, basta de secretos. Daniela se acercó a su hermana y se detuvo justo frente a ella. Dijiste que querías una familia, que querías la verdad, pero me has mentido desde el primer minuto de nuestro encuentro. Eres exactamente igual que todos ellos. Señaló a sus padres. Son todos iguales. Toda esta familia está construida sobre mentiras. El silencio en la habitación era tan denso que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Daniela estaba de pie en medio de la sala, respirando con dificultad, mirando a las personas que consideraba su familia. Regina se levantó lentamente. Tienes razón, dijo. Debería haberte contado lo de Andrés de inmediato, pero tuve miedo. ¿Miedo de qué? De que no me escucharas. De que pensaras que tenía motivos ocultos. Que quería algo. Quería primero volverme un poco cercana a ti, para que me creyeras. Y para eso te escribiste con mi esposo durante 6 meses a mis espaldas. Él me contactó a mí. Encontró mi perfil en internet por casualidad. Yo estaba buscando información sobre tu familia, dejando solicitudes. Él me escribió. Me preguntó quién era y por qué me interesaba su esposa. Le conté la verdad. Daniela sonrió con amargura. A él le contaste la verdad, pero a mí no. Él me pidió tiempo. Dijo que estabas pasando por un momento difícil, que tenían problemas en su relación, que una noticia como esta podría destruirlo todo. Qué considerado. Daniela se giró hacia la ventana. Mi esposo y mi hermana discutiendo mi vida, decidiendo lo que puedo saber y lo que no. ¡Qué tierno! Danielita, Laura se levantó y se acercó a su hija. Por favor, no tomes una decisión precipitada. Escúchala. ¿Escucharla? Daniela se giró bruscamente. Como los escuché a ustedes hoy. 32 años de mentiras. Y me piden que escuche otra ronda de justificaciones. Intentábamos protegerte. La voz de Nicolás era baja, rota. ¿Protegerme? Papá, engañaste a mamá con otra mujer. Tuviste una hija de esa relación. Yo. Y luego lo ocultaste a todos durante 20 años. Eso no es protección. Es cobardía.
Nicolás se estremeció, como si lo hubieran golpeado. Tienes razón, dijo. Fue cobardía. Tenía miedo de perder a mi familia. Miedo de que Laura se fuera. De que tú me odiaras. Y cuanto más tiempo callaba, más difícil era decir la verdad. Sofía, que había estado sentada en silencio todo este tiempo, se levantó de repente. Basta, dijo. Su voz temblaba, pero era firme. Basta de acusaciones, basta de excusas. Todos aquí hemos cometido errores. Tanto los que mintieron como los que no quisieron ver la verdad. Se acercó a Daniela y le tomó la mano. Tú eres mi hermana, lo has sido y lo serás, sin importar lo que diga la sangre o los documentos. Y Regina también es mi hermana. No voy a elegir entre ustedes. Daniela miró a su hermana menor, la única persona en esa habitación que no era culpable de nada. Sophie. No. Escúchame. Crecí en esta familia. Vi a mamá llorar por las noches, pensando que nadie la oía. Vi como papá a veces miraba tus fotos de niña con una expresión como si se le partiera el corazón. No sabía por qué, ahora lo sé. Pero también sé que te aman de verdad, con todo su corazón. El amor no justifica la mentira. No, pero la explica. Regina dio un paso adelante. ¿Puedo decir algo? Miró a Daniela. Sobre los ojos. Preguntaste por qué tengo los mismos ojos que Tamara. Daniela asintió, sin entender a dónde quería llegar. El abuelo siempre dijo que los heredé de Elisabetta, su esposa, la abuela de Tamara. Pero eso es imposible. No estoy relacionada genéticamente con ellos. Soy hija de Laura y Nicolás. Entonces, ¿de dónde? Regina sacó su teléfono y buscó una fotografía. Aquí, Laura en su juventud. En la foto había una mujer de unos 20 años. Hermosa, con el pelo oscuro y unos ojos brillantes, grises, con claras motas doradas. Mamá, Daniela tomó el teléfono y se fijó en la foto. Laura se acercó y miró por encima de su hombro. Dios mío, susurró. Ya lo había olvidado. Con la edad, el color cambió, se volvió más opaco. Pero de joven, usted y Tamara tenían los mismos ojos, dijo Regina. El mismo tono raro. Quizás por eso el padre de Tamara me aceptó tan fácilmente como su nieta. Le recordaba tanto a su esposa como a su hija. Una coincidencia que él tomó como una señal. Daniela guardó silencio, mirando la fotografía. Dos personas diferentes. Dos familias diferentes. Y el mismo color de ojos inusual. ¿Casualidad o algo más? En los pueblos pequeños. Todos son parientes de alguna manera, dijo Nicolás en voz baja. Mis padres se mudaron aquí de un municipio vecino. Y los padres de Laura tampoco eran de aquí. Quizás en algún punto del pasado nuestras familias se cruzaron. O es solo una coincidencia, añadió Laura. A veces pasan estas cosas. Daniela dejó el teléfono sobre la mesa. ¿Y la abuelita de las flores? ¿También es una coincidencia? Todos guardaron silencio. ¿Qué abuelita? Preguntó Sofía. Daniela les contó la historia de forma breve, seca, solo los hechos. 3 años de visitas los viernes. La advertencia de no volar. La desaparición. La vendedora que juraba que nunca había existido ninguna abuelita. Cuando terminó, un silencio denso se apoderó de la habitación. Tamara, susurró Laura. Estás describiendo a Tamara. La recuerdo. Nos vimos un par de veces antes de que todo pasara. Tamara murió hace 29 años, le recordó Daniela. Lo sé. Nicolás se dejó caer pesadamente en su sillón. Una semana antes de morir, dijo con voz ahogada. Tamara me llamó. Por última vez. Estaba muy débil. Apenas podía hablar. Pero me dijo una cosa que recordaré para siempre. ¿Qué te dijo? Estaré a su lado. Siempre. No podrás detenerme. Nadie podrá. Encontraré la manera. Una corriente de aire frío pareció recorrer la habitación. Sofía se estremeció y se abrazó a sí misma. Eso es imposible, dijo. Los muertos no vuelven. Quizás algunos sí, dijo Regina en voz baja. Quizás el amor de una madre es más fuerte que la muerte. Daniela recordó las manos de la anciana. Cálidas, fuertes, vivas. Recordó su sonrisa. Las arrugas alrededor de sus ojos. El olor de las flores de jardín. Ella era real, dijo Daniela. La toqué. Hablé con ella durante 3 años. Cada viernes. Quizás era real precisamente para ti, respondió Regina. Porque eres su hija. El único vínculo que le quedaba con este mundo. El teléfono de Daniela volvió a sonar. Miró la pantalla, número desconocido. Sí, Daniela. La voz era de una mujer mayor, con una ligera ronquera.
Soy Valentina, Valentina Zorina. Usted no me conoce, pero yo conocí a su madre, a su verdadera madre. El corazón de Daniela dio un vuelco. ¿A Tamara? Sí, era su mejor amiga. Ella me pidió, la voz en el teléfono se quebró. Me pidió que le entregara algo, cuando llegara el momento. Y creo que el momento ha llegado. ¿Entregarme qué? No por teléfono. ¿Puede venir a mi casa mañana por la mañana? Vivo cerca del viejo mercado. ¿Sabe? Donde antes vendían flores. Daniela sintió que se le erizaba el vello de los brazos. ¿Dónde vendían flores? Sí, donde Tamara siempre soñó con abrir su pequeño puesto de flores. Nunca llegó a hacerlo. La mañana amaneció fría y húmeda. Daniela apenas había dormido, acostada en su antigua habitación. Miraba las conocidas grietas del techo y pensaba en lo extraña que es la vida. Hacía solo 3 días. Era simplemente Daniela, esposa, hija, hermana. Ahora no sabía quién era. Regina se quedó a dormir en el cuarto de huéspedes. Sofía se acomodó en el sofá de la sala, no quería dejar a sus padres solos. Laura y Nicolás se habían retirado temprano a su habitación, pero Daniela escuchó sus voces apagadas hasta altas horas de la noche. ¿De qué hablaban? ¿Del pasado? ¿Del futuro? ¿De si es posible pegar lo que se ha roto en 1000 pedazos? Fueron juntas a casa de Valentina Zorina, Daniela y Regina, en silencio, sin mirarse, pero extrañamente unidas. ¿De dónde sacó tu número? Preguntó Regina cuando doblaron por la calle del mercado. No lo sé. Dejé mis datos cuando buscaba información sobre Tamara. Quizás a través de mí llegó a ti. Daniela asintió. Tenía sentido. La casa era vieja, de adobe, con una cerca inclinada y un jardín descuidado. En el porche, estaba sentada una mujer mayor con un chal grueso, delgada, con el pelo canoso recogido en un moño. Han venido, dijo, levantándose para recibirlas. Las dos. Qué bueno. A Tamara le hubiera gustado. ¿Cómo consiguió mi número? Preguntó Daniela. Valentina sonrió. Regina dejó solicitudes por todo el pueblo, buscando a gente que conociera a Tamara. Encontré sus datos. Y a través de ella, los tuyos. Pero no llamé hasta ahora. Cuando entendí que había llegado el momento, las hizo pasar a la casa, pequeña pero acogedora. Olía a hierbas y a libros viejos. En la pared colgaba una fotografía de 2 mujeres jóvenes, riendo, abrazadas, felices. Somos Tamara y yo. Valentina siguió la mirada de Daniela. 1 año antes de su muerte, antes de que supiera la verdad sobre el intercambio, se sentaron a una mesa redonda cubierta con un mantel bordado. Valentina sacó de un armario una caja de madera, oscurecida por el tiempo, con un diseño tallado en la tapa. Tamara me dio esto 2 días antes de morir, dijo. Me encargó que lo guardara y esperara. Dijo que yo entendería cuando llegaría el momento. ¿Y cómo lo entendió? Preguntó Regina. Valentina sonrió con tristeza, con una luz lejana en los ojos. Soñé con ella antier, por primera vez en 29 años. Me dijo, ya se encontraron. Dáselo. Daniela sintió un escalofrío en la espalda. ¿Y simplemente le creyó a un sueño? Mija, Valentina la miró con una suave melancolía. Cuando llegues a mi edad, aprenderás a distinguir los sueños comunes de los de verdad. Tamara estuvo a mi lado esa noche. La sentí tan claramente como te siento a ti ahora. Abrió la caja. Dentro había 2 sobres. Uno decía, Daniela, el otro, para la niña que crié. Regina, susurró Daniela. Sí. Tamara sabía que ambas se encontrarían algún día. Sabía que necesitarían estas cartas. Daniela tomó su sobre con manos temblorosas. El papel era frágil por el tiempo, pero la letra era clara y legible. Mi querida niña, si estás leyendo esta carta, significa que has descubierto la verdad. Significa que Valentina ha decidido que ha llegado el momento. No te crié, no vi tus primeros pasos, no escuché tu primera palabra, no te sostuve la mano cuando aprendías a caminar. El destino, o la mala voluntad de alguien, te arrancó de mi lado el primer día de tu vida. Pero te amé cada día, cada hora. Te amé cuando descubrí la verdad, cuando entendí que durante 3 años había criado a una niña ajena mientras mi verdadera hija crecía en otra familia. Creí que me volvería loca de dolor. No porque no quisiera a Regina, la amaba también, con todo mi corazón. Pero tú eras parte de mí, mi sangre, mi continuación. Y te perdí sin siquiera haberte tenido. Te observé desde lejos. Un par de veces te vi con Laura en la calle, en el parque, cerca de la tienda. Eras tan hermosa, tan feliz, y entendí que estabas bien.
Te aman. Quizás incluso más de lo que yo podría haberte amado. Tu padre, Nicolás, no me arrepiento de lo que pasó entre nosotros. Nuestro vínculo fue corto, prohibido, pero me dio a ti. Y por eso estoy agradecida al destino, a pesar de todo. No lo juzgues con demasiada dureza. Ambos éramos jóvenes y estábamos perdidos. Cometimos un error. Pero tú no fuiste un error. Fuiste la luz que nunca pude ver de cerca. Perdona a todos los que te han hecho daño. El rencor carcome el alma desde dentro. Lo sé mejor que nadie. Estaré a tu lado siempre. Incluso cuando ya no esté. Encontraré la manera de estar cerca. Es mi promesa. Lo único que puedo darte. Tu madre, Tamara. Daniela leía y las lágrimas corrían por sus mejillas. Calientes. Saladas. Liberadoras. A su lado, lloraba Regina, abrazando su propia carta contra el pecho. ¿Qué te escribió a ti?, preguntó Daniela en voz baja. Regina guardó silencio un largo rato, secándose los ojos. Escribió que me amaba, que los 3 años que estuvimos juntas, me amó como a una hija de verdad. No sabía la verdad, pero eso no cambiaba nada. Describió mis primeros pasos, mis primeras palabras, mi primera sonrisa, todo lo que mi verdadera madre debería haber visto, lo vio ella. Regina sollozó, y me pidió que no me culpara por haber ocupado su lugar, por haber recibido su amor en vez de ti. Dijo, el amor habría alcanzado para las dos. Simplemente, el destino lo dispuso de otra manera. Valentina las miraba en silencio. Luego se levantó y se acercó a la ventana. Tamara era una mujer inusual, dijo en voz baja. Creía en cosas en las que la mayoría de la gente no cree. Decía que la muerte no es el final, sino solo otra forma de existencia. Que el amor es más fuerte que cualquier frontera. La abuelita de las flores, dijo Daniela. Era ella, ¿verdad? Valentina se giró. Tamara siempre soñó con vender flores. Decía que era el trabajo más feliz del mundo, regalar belleza a la gente. Quería abrir un pequeño puesto cerca del mercado, pero no tuvo tiempo. La enfermedad se la llevó demasiado pronto. Pero yo la vi. 3 años. Cada viernes. Era real. Quizás para ti era real. Valentina sonrió. Quizás el amor de una madre es capaz de eso, de cruzar las fronteras entre los mundos para proteger a su hija. Daniela recordó a la vendedora de encurtidos. La mujer que dijo que no había ninguna abuelita de flores. La mujer que se parecía a la enfermera Zoe de la vieja fotografía. En el mercado hay una mujer, dijo, vende encurtidos. Se parece mucho a la enfermera del hospital, a la que nos intercambió. Valentina asintió. Es Nina, la hija de Zoe. Heredó el rostro de su madre y el puesto de su madre en el mercado, pero no los pecados de su madre. No sabe nada de lo que hizo Zoe. Entonces es solo una coincidencia, dijo Regina. Hay demasiadas coincidencias en esta historia para que sean casualidad. Valentina negó con la cabeza. Quizás es un recordatorio. Quizás una señal. Zoe murió de cáncer. Como Tamara. Como muchas de las mujeres de ese hospital. Algunos decían que fue el pago por sus pecados. Yo no creo en esas cosas. Pero, no terminó la frase. No era necesario. Se quedaron sentadas en silencio. 3 mujeres unidas por una misma historia. Por la ventana asomó el sol, y sus rayos polvorientos se filtraron a través de las viejas cortinas. ¿Y ahora qué?, preguntó Regina finalmente. Daniela la miró. A la hermana que odiaba apenas ayer. A la mujer que había crecido sin amor, sin familia, sin raíces, que había buscado la verdad cometiendo errores. Pero, ¿acaso ella misma no los había cometido también? Ahora volvemos a casa, dijo, con nuestros padres, y tratamos de construir algo nuevo. ¿Los perdonarás? No lo sé. Quizás no de inmediato, pero intentaré entender. Regina le tendió la mano. Con timidez, con duda. Daniela la tomó. ¿Hermanas?, preguntó Regina. Hermanas. Esa misma tarde, Daniela llamó a Andrés. Regreso mañana, dijo. Tenemos que hablar de verdad, sin secretos. Daniela, sé lo de Regina. Sé que te escribías con ella para ayudar. Estuve enojada, pero ahora entiendo que intentabas hacerlo mejor. Te amo. La voz de Andrés se quebró. Siempre te he amado. Nunca hubo otra mujer. Lo sé. ¿Me perdonas? Daniela miró por la ventana. Afuera oscurecía, se encendían los faroles. En algún lugar por allí, cerca del viejo mercado, estaba el lugar donde durante 3 años había comprado flores a una mujer que para otros no existía. Solo para ella, para la hija que Tamara nunca pudo criar, pero que logró proteger.
El perdón es un proceso, dijo. Vamos a recorrerlo juntos. Cuando colgó, Sofía estaba en el umbral de la habitación. ¿Cómo estás?, preguntó su hermana menor. No lo sé, respondió Daniela con sinceridad. Extraña, vacía, pero por alguna razón, más ligera que ayer. Sofía se acercó y la abrazó. ¿Sabes qué me dijo mamá hoy? Dijo que toda su vida tuvo miedo de que algún día descubrieras la verdad y te fueras. De que dejaras de considerarla tu madre. Ella es mi madre. Daniela se apretó contra su hermana, sin importar la sangre. Ella me crió, me amó, estuvo a mi lado cada día de mi vida. Eso es la maternidad, no el parto, sino todo lo que viene después. Y eso es más que suficiente. En la puerta apareció Regina, insegura, como si temiera que la echaran. ¿Puedo?, preguntó. Daniela le tendió la mano. Ven acá. Tú también eres parte de esta familia. Ahora lo eres. Las tres hermanas estaban abrazadas en medio de la vieja habitación, y afuera se encendían las estrellas. En algún lugar, más allá del mundo visible, una mujer de ojos grises salpicados de motas doradas guardaba los últimos crisantemos del otoño en una vieja cubeta. Su pequeño puesto junto al mercado se había quedado vacío. Ya no era necesario venir cada viernes, esperar, preocuparse, proteger. Sus niñas se habían encontrado. Su promesa se había cumplido. Tamara sonrió y se disolvió en la niebla de la mañana, llevándose consigo el aroma de las flores de jardín y un amor infinito e inextinguible. Gracias por escuchar hasta el final. Esta es una historia sobre cómo la familia no siempre se define por la sangre, y sobre cómo, a veces, aquellos a quienes hemos perdido encuentran la manera de quedarse a nuestro lado,